Hola, buenos días. En este video les voy a explicar el tema de periodo de recuperación de la inversión como parte del módulo de tópicos de ingeniería económica en la asignatura de seminario de actualización. Bien, ¿qué es el periodo de recuperación de la inversión? Se define como el periodo, se define como el periodo o el número esperado de tiempo, cantidad esperada de tiempo, que se requiere para recuperar una inversión original. Es decir, nosotros invertimos, ¿cuánto tiempo vamos a tardar en que esa inversión dé los frutos suficientes en un proyecto para que consideremos que se nos ha pagado esa inversión original? Es decir, es el costo del activo, normalmente nuestra inversión original, y pues va a ser la cantidad de periodos de tiempo que han de transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale dicha inversión inicial. Por lo que a partir de la inversión inicial vamos a contabilizar cuánto tiempo pasa hasta que nos consideramos que se nos ha pagado. Hay dos tipos de periodo de recuperación de la inversión, simple y descontado. El simple es el en el cual no se considera el cambio del dinero en el tiempo, es decir, no se considera el interés y se considera como si la cantidad de dinero siempre fuera fija. Y el periodo de recuperación descontado, pues es aquel donde sí se considera la tasa de interés y por tanto se deben de tomar en consideración las fórmulas donde se toma en cuenta el interés para modificar o calcular una cantidad de dinero en el tiempo. Vamos a ver un ejemplo primero de periodo de recuperación simple, es decir, sin tomar en cuenta el cambio del dinero en el tiempo. Aquí tenemos que para un cierto proyecto hay una inversión inicial de 1000, ¿sí? Por lo tanto, mi flujo de efectivo neto es de -1000. Y posteriormente tengo algunas ganancias, 600 en el primer periodo, 300 en el segundo, 300 en el tercero, 200 en el cuarto, 500 en el quinto. Lo primero que tenemos que hacer, pues por supuesto, es ir sumando las cantidades de lo que voy ganando para poderlo comparar contra la inversión inicial, por lo que creamos esta fila donde estamos generando el acumulado de las ganancias. En el primer periodo, pues son los 600 totales. En el segundo periodo, pues son estos 600 más 300 del segundo periodo, nos da 900. Para el tercer periodo es 900 más lo que gana en el tercero, que son 300, en total 1200, y así sucesivamente. No necesariamente tengo que calcular todos. Hay que calcular hasta donde sobrepase de forma inicial el flujo de efectivo de inicio o la inversión. Es decir, con que hubiéramos calculado hasta aquí, hasta el periodo 3, era suficiente, puesto que ya 1200 excede la cantidad de inversión inicial. Por lo que si lo viéramos como una línea del tiempo, más o menos entre el año 2 y el 3, ya estaríamos recuperando lo invertido de inicio. Para saber específicamente en qué momento entre el año 2 y 3 se utiliza esta pequeña fórmula, donde el periodo de recuperación va a ser el año anterior, esto es con respecto a la cantidad que se sobrepasa, ¿sí?, de la inversión inicial. Entonces, el año anterior de cuando sobrepasé en el año 3. El año anterior, por tanto, es el año 2. Aquí está. Esto más la cantidad que faltaba en ese año, o sea, en el año 2 tenían acumulado 900. ¿Cuánto me faltaba para la inversión inicial? Me faltaban 100. Y esos 100 los voy a dividir entre la cantidad total del siguiente año, que es el año en el cual ya sobrepaso, pero no el acumulado, sino la cantidad que gano en ese año de forma puntual, que son 300. Aquí están. Entonces voy a sumar 2 más 100 sobre 300. 100 sobre 300 es un tercio, por lo que aproximadamente nos queda 2.33. Entonces, para este proyecto con periodo de recuperación simple,
El año o el periodo en el cual se recupera esta inversión inicial es en el año 2.33 o a los 2 años y en el primer trimestre. ¿Cuáles son las desventajas de considerar el periodo de recuperación simple? Pues bueno, para empezar, que no se consideran los flujos de efectivo neto más allá del periodo de recuperación, es decir, aquí podríamos haber tardado esos casi entre 2 y 3 años en recuperar, pero qué tal que después teníamos cantidades muy bajas de efectivo. Y si lo comparamos contra otro proyecto donde a lo mejor yo recupero hasta el año 4, pero después de ahí, no sé, hay unos 3 o 4 periodos donde tenemos ganancias a lo mejor por 10,000, 5,000, etcétera. Como estamos considerando solamente el periodo de recuperación como una forma comparativa, nos iríamos por el primer proyecto, cuando en realidad el segundo proyecto nos daría más ganancia a la larga. Sesga los proyectos a largo plazo, que pueden ser más rentables que a corto plazo. También se adapta al ejemplo que acabo de mencionar. Y por supuesto, y lo más importante, ignora el valor del dinero en el tiempo, es decir, no considera la tasa de interés. Ventajas, pues si se dieron cuenta, fue demasiado fácil de calcular. Si acaso hubiéramos utilizado una calculadora para esta parte de la división y nada más. Y pues es un método muy intuitivo y sirve de apoyo en economías inestables. Porque pues si sabemos que es un poco complicada la situación, pues lo que queremos es identificar en cuánto tiempo me voy a recuperar para poder pues realizar algunas otras inversiones o algunos otros proyectos. En cambio, el periodo de recuperación descontado, aquí ya tomo en cuenta el interés. En este caso, pues es una técnica mejorada, ya que expresa los flujos de efectivo futuros en términos de su valor presente, donde cada flujo es descontado con una tasa de interés que representa el costo de oportunidad del inversor. No corrige todas las deficiencias del payback. El payback es el periodo de recuperación simple, ya que sigue sin tomar en cuenta los flujos posteriores, es decir, esta última situación sigue presentándose a la recuperación de la inversión y a la rentabilidad del proyecto. Es importante mencionar que aquí básicamente vamos a emplear una fórmula muy específica para considerar esta igualación de todo un valor presente, que sería esta formulita de aquí. Dado que cada periodo en el año 1, 2, etcétera, se va a considerar como un valor futuro que vamos a comparar contra nuestra inversión inicial, transformándolo a un valor presente. Por lo que ese valor futuro que yo gano lo estaré dividiendo entre 1 más i elevado a la n, que sería el periodo en el cual me encuentre. Esa es la fórmula que se va a emplear. Veamos un ejemplo. Tenemos que hay una inversión de 600, una tasa de interés de 10% y los flujos constantes, durante 6 años por 150. Entonces, aquí ya no estamos colocando la inversión inicial del periodo 0, pero sí los flujos constantes de efectivo, que son los 150 año con año. Por lo que, como les estaba comentando, lo que vamos a hacer es transformar todos estos, uno por uno, al valor presente con esta fórmula para irlos comparando contra los 600. Es decir, es lo mismo que realizamos en el anterior, pero sin este paso de cambiar esos 150 a un valor presente, considerando tanto el flujo, el interés, como el periodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a aplicar a cada uno de estos esta fórmula que decíamos es para transformar un valor futuro a un valor presente. Entonces, ¿qué haremos? Pues vamos a dividir 150 entre 1.10, porque la tasa de interés es del 10%, entre 1.10 y eso elevado a la 1, ya que estamos en el primer periodo. Entonces quedaría simplemente como 150 entre 1.1.
Eso nos da una cantidad de 136.36. Muy bien. En el acumulado, pues igualmente vamos a ir acumulando o sumando las cantidades para ver en qué periodo superamos los 600 iniciales. Claro, para este primer periodo, pues es la misma cantidad. Para el siguiente periodo haremos lo mismo, pero ahora va a ser 150 entre 1.1 a la 2, porque estamos en el segundo periodo. Eso nos da una cantidad de 123.9669. Y esto es el resultado de 150 entre 1.1 a la 2. Aquí voy a colocar el total de sumar estas dos cantidades, que nos da un total de 260.3305. Nuevamente, 150 entre 1.1 elevado ahora a la 3, porque estamos en el tercer periodo, nos da una cantidad de 112.6972. Y esta cantidad la voy a sumar al acumulado del periodo anterior. Y en este caso el total es 373.0277. ¿Hasta cuánto vamos a parar? Pues hasta que en el acumulado superemos los 600 iniciales. Así que continuamos. 150 entre 1.1 elevado a la 4, porque estamos en el periodo 4, nos da 102.452. Y al sumar esto con el anterior, nos da la cantidad de 475.4797. Siguiente, 150 entre 1.1 elevado a la 5 nos da la cantidad de 93.1381. Y esto sumado con lo anterior nos da la cantidad de 568, ya estamos más cerca, .6178. También pudiera ser, aunque no será el caso, pero puede ser la situación en la cual no se recupere la inversión y entonces pues obviamente eso no sería un proyecto muy factible o muy viable. En esta que fue 150 entre 1.1 a la 6, nos dio esta cantidad y al sumarlo con el acumulado, por fin superamos la inversión inicial. Por lo que, pues básicamente tenemos ahí que superamos la cantidad inicial en el año 5 y antes del año 6. Por lo que hay que llevar a cabo la operación que tenemos ahí abajo y que ya habíamos mencionado. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí abajo. El año anterior en el cual sobrepasamos sería el año 5. Voy a colocar el periodo de recuperación. Sería el año 5 más.
Y ahora, cantidad que faltaba. Entonces, tengo que identificar cuánto me faltaba en el año 5 para considerar los 600. ¿Qué hago? Pues a 600 le voy a restar lo que tenía en el año 5. Lo voy a dejar expresado para que ustedes también lo puedan realizar ahí en su calculadora. Y eso, que es la cantidad que me faltaba, lo voy a dividir entre la cantidad total del siguiente año, que en este caso sería lo que tengo aquí. No entre el acumulado, sino en la cantidad de ese año, que son los 150 transformados a un valor presente, que sería el 84.7110. Voy a mover un poquito esto para que se alcance a ver mejor. Ahí está. Y bueno, hay que hacer esa operación para saber cuánto le voy a sumar a 5. La resta del 600 menos el 568 nos da una cantidad de 31.38 y eso dividido entre el 84.67 nos da la cantidad de 0.3706. Por lo que básicamente se recupera la inversión a los 5.37 años. Con eso terminaríamos el ejemplo. Recuerden, es algo muy parecido, solo que lo que se va a sumar es una vez que a esa ganancia se le ha aplicado la fórmula de valor presente dado un futuro y luego de ahí se calcula exactamente igual que el periodo de recuperación simple.